Ok, bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver un par de aplicaciones de otros sistemas que realizan movimiento armónico simple. Vamos a estudiar particularmente dos. Uno es el sistema masa-resorte, pero vertical. Se parece bastante al horizontal, pero tiene algunas pequeñas diferencias que es importante que las tengamos en cuenta a la hora de resolver los problemas, porque en los problemas ustedes van a encontrar de los dos tipos, horizontales y verticales. Y también vamos a estudiar el péndulo simple. Vamos a hacer la deducción de las ecuaciones del péndulo simple. Y pues bueno, si nos da tiempo vamos a empezar un problema, pero bueno, es una carga bastante para la clase de hoy. Entonces la idea es que mañana, entre hoy y mañana, pues terminamos de ver péndulo simple. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y vamos pues, a ver las aplicaciones del movimiento armónico. Sí. El libro cuando se refiere a esto es otros sistemas que realizan un movimiento armónico. Sí. Nosotros ya vimos el clásico, que es el masa resorte horizontal, ¿verdad? Pero también está el vertical. Entonces, en el vertical, las ecuaciones son las mismas, pero tiene ciertas diferencias. Tiene ciertas diferencias en cuanto a la fuerza de restitución, cuál es la fuerza de restitución, y, y eso se debe a que hay una fuerza adicional que está actuando, que no está presente en el horizontal, y es el peso de la masa. En el caso del horizontal, el peso de la masa está perpendicular a la dirección de movimiento, pero en el vertical está paralelo a la dirección de movimiento, entonces por lo tanto sí se tiene que tomar en cuenta. Bueno, entonces para verlo de una forma más detallada, vamos a observar una simulación. Vamos a resetearla. En esta simulación tenemos colgados dos resortes. La idea aquí es que usted pueda hacer una comparación entre el movimiento de uno y otro. Se pueden observar el comportamiento de las variables de velocidad, aceleración, las fuerzas. Se pueden colocar referencias también. Medir distancias, medir tiempos. Es una aplicación pues bastante completa. Y se fijan en la parte de abajo también está la opción de hacer el análisis energético. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sistema y el otro? La diferencia está en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, voy a anotar aquí o hacer una comparación por lo menos aquí al lado del horizontal, ¿no? Entonces en el horizontal nosotros sabemos que tenemos un resorte y está unido a un objeto. Entonces nosotros hemos definido que la posición donde el resorte no está estirado ni comprimido, que es esta de acá, pues es el punto de equilibrio y oscila entre estos dos extremos, menos A y más A. Entonces, la posición donde el resorte no esté estirado ni comprimido coincide con el punto de equilibrio. Mientras que en el vertical, la diferencia es que la posición donde el resorte no está estirado ni comprimido no puede provocar un movimiento armónico simple porque no tiene unido todavía una masa. Entonces yo voy a tomar una masa y se la voy a colocar aquí. Voy a tratar de que no se mueva esto. Por ahí más o menos, ¿verdad? Habría que dejarlo, ¿no? A un buen tiempo para que no se esté moviendo. Pero esa posición, justamente, esta posición que está aquí, es la posición de equilibrio. Entonces, voy a definir un sistema similar al anterior, donde este punto representa un X igual a 0. Este punto de acá, por comparación, sería X igual a positivo A y este de acá sería X igual a negativo A. Entonces,
tenga cuidado con la referencia que se toma. Lo natural es hacia abajo negativo y hacia arriba positivo, ¿verdad? Pero en este caso, para hacer la comparación con el horizontal, lo hacemos de esa manera. Entonces, para que el sistema empiece el movimiento armónico simple, yo tengo que, ya fíjese que en esa posición donde está el resorte, ya está estirado una primera distancia. Ya está estirado una primera distancia. Eso quiere decir que ya hay una fuerza de resorte presente ahí. A diferencia del horizontal, en el cual cuando esté en el punto de equilibrio, la fuerza del resorte es cero en ese momento, porque no está estirado ni comprimido. Mientras que aquí ya hay una fuerza. Entonces, yo tengo la posibilidad de comprobar eso aquí en la simulación. Le puedo dar donde dice la opción resorte y mire, ya me está dando un vector, lo muestra ahí en color azul, que ya está presente. Ese quiere decir que ya hay una fuerza de restitución del resorte presente ahí. ¿Sí? Y además, voy a quitar, además está la gravedad. O sea, quiere decir que en el punto de equilibrio, habría que dejar que eso no se esté moviendo, ¿verdad? Pero imaginemos que no hay ese movimiento. Entonces, en el punto de equilibrio de la oscilación, las dos fuerzas se balancean. Vea eso. O sea, aproximadamente, fíjese que la longitud de la flecha azul es igual a la longitud de la flecha roja. Entonces, por lo tanto, puedo anotar aquí que en ese punto, en el punto de equilibrio, punto de equilibrio, yo tengo una igualdad entre la masa, o perdón, entre el peso del objeto con la fuerza de restitución, que sería K multiplicado por delta L. Fíjese que no aparece el signo menos, pues por la referencia que he tomado, ¿no? La referencia que he tomado es que hacia arriba son negativos, entonces ese delta L es negativo por el negativo de la fuerza de Hooke, entonces se cancela y me quedan de esa manera, ¿no? Entonces, quiere decir que sí hay fuerzas, pero la fuerza neta en el punto de equilibrio es cero. La fuerza neta en el punto de equilibrio es cero. Entonces, vea, eso coincide con el horizontal. La fuerza neta es cero. ¿Pero por qué cero? Porque no hay fuerza de resorte. Nada más eso. Aquí sí hay una fuerza de resorte, pero esa fuerza de resorte está equilibrada con el peso. Entonces, bueno, se preguntarán, entonces eso quiere decir que si está presente el peso, habrá, por lo tanto, una diferencia en las ecuaciones de movimiento. Y la respuesta es no. Entonces yo voy a comprimir el resorte una distancia. Vea cómo cuando voy moviendo el resorte van cambiando, ¿no? ¿Sí? Ahí, si se fija, ahí donde estoy, prácticamente la flecha azul casi es cero, ¿no? Eso quiere decir que ahí estoy comprimiendo el resorte a la posición de, más o menos a la posición de equilibrio antes de ponerle la masa, ¿no? Si lo comprimo más, entonces pues va a ir aumentando. Aquí prácticamente desaparece y aquí cambia de dirección. Entonces más o menos ahí donde desaparece, ese vendría a ser la posición donde el resorte no esté estirado ni comprimido. Entonces hay dos maneras de iniciar la oscilación. Una es comprimirlo o la otra es estirarlo, ¿sí? Entonces fíjese que donde, donde una flecha es más grande que la otra, entonces el objeto no se encuentra en la posición de equilibrio. Aquí es más grande la fuerza de restitución, la fuerza del resorte que el peso nunca va a cambiar. Aquí van en la misma dirección, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí y voy a empezar a oscilar. Lo voy a poner lento para que lo veamos. Entonces vea cómo el peso, que es el vector de color rojo, ese se mantiene constante porque el peso es la masa por la gravedad. Entonces, en el proceso de oscilación, la masa no cambia, la masa sigue siendo la misma. Mientras que la flecha que representa el vector del
de la fuerza de resorte, ese sí está cambiando. Está cambiando porque el resorte se estira y se comprime. Pues lo voy a parar en una posición y arbitraria, por ejemplo esta, y voy a retomar otra vez los apuntes que tenía. Entonces fíjese que el resorte en esa posición que está, a partir de la referencia que es el punto de equilibrio, está comprimido una distancia X. Una distancia X. Entonces, por lo tanto, cuando ya está, esto es, le vamos a poner aquí cuando ya está en movimiento, ¿no? Esta es la segunda situación, esta es la primera cuando está en el punto de equilibrio. Cuando está en movimiento, entonces lo que pasa es que la fuerza neta ya no es cero. Se nota claramente en la representación de los dos vectores. Uno es más grande que el otro. Entonces, como la fuerza neta no es cero, entonces la fuerza neta va a ser igual a la multiplicación de la constante del resorte por delta L, que es lo que se comprimió lo que se estiró inicialmente, menos el X, que es el desplazamiento que tiene medido desde el punto de equilibrio. Entonces, al restar esas dos cantidades, lo que me da es cuánto se desplazó desde la posición donde el resorte no estaba estirado ni comprimido. Y además sigue presente el peso. Pero ¿qué pasa aquí? Si yo multiplico eso que está en el paréntesis, me queda K por delta L menos K por X menos mg. Pero ¿a qué es igual a mg según el punto de equilibrio? K por delta L. K por delta L. Entonces se cancelan estos dos. Pues son iguales, ¿no? Entonces solo me queda menos K por X. Y eso es exactamente lo mismo que yo tengo en el sistema masa-resorte horizontal. O sea, en todo punto donde hay un movimiento diferente al del punto de equilibrio, el resorte tiene una fuerza de restitución que es igual a K por X, donde K es la constante del resorte, X es el desplazamiento del punto de equilibrio. Bueno, entonces, ¿a qué me lleva eso? Bueno, a que el vertical tiene exactamente, pongamos ese subíndice V ahí, significa vertical, tiene igual frecuencia angular que el horizontal y es igual a la raíz de K sobre L. Entonces, las ecuaciones serán las mismas. Las ecuaciones serán las mismas. Ahora, hay una pequeña diferencia en cuanto a cuál es la fuerza de restitución del resorte. Cuidado ahí. Esa es la diferencia significativa entre uno y otro. La fuerza de restitución en el horizontal, y eso anótenlo porque es muy importante, la fuerza de restitución en el horizontal es la fuerza del resorte. Y en el vertical, la fuerza de restitución es la diferencia entre la fuerza del resorte y la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza neta. Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es, en el horizontal, la fuerza de restitución es la fuerza del resorte y en el vertical es la fuerza neta, que es la diferencia entre la fuerza del resorte menos la gravedad. Bueno, eso se puede ver claro, no sé si ya notaron lo que está en la pantalla, para quitarlo, o luego le hacen una captura y después lo anotan en su cuaderno. Sí, sí, ya lo sé. Entonces, puedo hacer la comparación del horizontal con el vertical si en lugar de graficar las fuerzas individuales, que es la gravedad y la del resorte, grafico en lugar la fuerza neta. Y vea que me aparece esa de color negro ahí. Mire, ahí sí ya se comporta
como la fuerza de restitución que nosotros conocimos en el sistema masa-resorte horizontal. Fíjese que desaparece en el punto de equilibrio, en los extremos es máxima, opuesta a la dirección del movimiento. Pero esa es la fuerza neta, o sea, la diferencia entre la fuerza de resorte menos la gravedad. Entonces, luego las ecuaciones son las mismas, es decir, omega, la frecuencia, el periodo tienen exactamente la misma definición, ¿verdad? Porque omega es el mismo, la raíz de K sobre N, ¿sí? Ahora, ¿cuál podría llegar a ser la diferencia en un problema? En un problema en específico, no sé si, creo que no tengo una mano, pero a veces en los problemas a nosotros inicialmente nos dan una distancia. Creo que sí tengo una mano aquí. Pero no, creo que va a ser, es muy, no es un problema tan sencillo. Creo que el Resnick, este está. Vamos a revisarlo así de forma rápida. El problema de Resnick es el 1512. Para que le pongamos números a este también. 1512. Es rápido, no es un problema tan difícil. Está Resnick 1512. Aquí está. Entonces me dice un objeto de 2.14 kilogramos, cuelga de un resorte. Entonces quiere decir que ahí ya estoy en el punto de equilibrio. Acuérdese que el punto de equilibrio es cuando el objeto ya está colgado. Ahí está, un objeto de 2.14 kilogramos cuelga de un resorte. Un cuerpo de 3.25 colgado abajo del cuerpo estira adicionalmente al resorte 1.8 centímetros. Entonces, veamos la primera situación. La situación número 1 es en la cual yo tengo aquí colgado del resorte tengo un objeto de masa M. Voy a poner M minúscula, donde esa M minúscula pues representa el 2.14 kilogramos. Entonces cuelga, por lo tanto esa ya es una situación de equilibrio. Bien. Entonces, aquí lo que, pues del análisis que hice anteriormente, lo que puedo decir es que aquí hay un equilibrio entre dos fuerzas. La primera es menos, bueno, no menos, más K por delta L, ¿no? Es decir, la distancia que estiró esa masa del resorte, y aquí abajo tendría M por G. Están en equilibrio. O sea, las dos fuerzas son iguales. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que allí no hay movimiento. O sea, no me interesa ese delta L que se estiró porque no me dan información sobre él, así que no me interesa eso. Luego, lo que sí quiero saber es cuál es la constante del resorte, porque no me la dan. Entonces, para eso sigue la siguiente información. Me dice, un cuerpo de 325 gramos colgado abajo del objeto estira adicionalmente al resorte 1.8 centímetros. Entonces, ahora la situación que tengo es similar a la anterior
con la diferencia que ahora tengo dos objetos colgando del resorte. Obviamente que como he puesto otro objeto, entonces eso va a hacer un estiramiento adicional. Entonces voy a poner aquí, a representar pues que está más estirado todavía. Aquí. Y aquí hay dos masas. Está la masa M minúscula y unida a ella, aquí la voy a poner abajo, esta otra masa que le voy a llamar M mayúscula. De tal manera que del equilibrio que tenía originalmente, ahora tengo una nueva situación de equilibrio, pero con dos masas, ¿sí? Donde ahora tengo una distancia, una fuerza hacia arriba, que se llama K por delta L, y le voy a poner una notación primada ahí para no asociarla con la primera. Y abajo, entonces tengo otra fuerza de peso, pero en este caso sería la masa minúscula más la masa mayúscula, o sea, la suma de las dos masas por mg, por g, por g. ¿Okay? Muy bien, entonces, pero me da la información de cuánto se estira al colocar esa masa, esa segunda masa, que es 1.8 centímetros. Entonces ya me está diciendo, incluso podría yo ponerlo aquí, podría llamarle a este, voy a definir aquí quién es delta L. Este de aquí sería esa distancia, ¿no? Ese delta L. Delta L prima. Y ese delta L prima me dicen que es de 1.8 centímetros. 1.8 centímetros. Bueno, entonces ese equilibrio de la segunda situación me llega a ver que la sumatoria de fuerzas en Y en la situación 2 es igual a 0. Por lo tanto, K por delta L prima es igual a la masa minúscula más la mayúscula por la gravedad. Entonces, a partir de allí, puedo encontrar, por lo tanto, la constante del resorte. ¿Qué sería? Que sería el peso total entre la longitud adicional. Entonces sería, la primera masa es de 2.14, la otra es de 325 gramos, o sea, 0.325 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Entre el delta L. El delta L es de 1.8 centímetros, o sea, 0.018 metros. Con eso encuentro la constante del resorte. A ver si me ayudan con ese cálculo. Perdón. Mientras voy por un poco de agua, me ayudan con el cálculo. ¿Cuánto le da? A mí me dio 1342.05. A mí también me dio eso. A mí también. 1342.1 newtons por metro. Ok, listo. Ahora necesito encontrar con eso. Después me dicen que, ojo con lo que sí, hay que leer bien los problemas por eso. Después me dice, el cuerpo de 325 gramos es retirado y el objeto entra en oscilación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a copiar este
todo esto que dibujé aquí inicialmente, todo esto es una situación estática. Ahora, se retira el objeto, de abajo y empieza la oscilación. Pues esto de acá ya es la oscilación. Se lo pego aquí. Y en esta situación, ya esta sería la número 3. Número 3. Entonces en esta situación se borra esta masa de abajo. Como ahí se suelta, entonces esto se convierte en el punto de equilibrio. X igual a 0. Y aquí lo que voy a tener es más grande, ojo con esto, más grande el vector de resorte. El de peso se mantiene como un mg. Pero voy a tener más grande la fuerza de restitución del resorte. Si es más grande, entonces quiere decir que habrá una fuerza neta distinta de 0. Aquí, si se fijan en las dos situaciones anteriores, traté de representar las flechas de la misma longitud, lo cual quiere decir que las dos fuerzas se balancean exactamente y no hay movimiento. Mientras que cuando ya se retira la segunda, entonces quiere decir que el resorte está estirado a una mayor distancia. Entonces, ese punto se convierte en el punto de equilibrio de la oscilación. Y lo que me están pidiendo es el período. Nosotros sabemos que el período es igual a 2pi por la raíz de m sobre k, ¿verdad? M sobre k. ¿Ok? Entonces, en la oscilación, aquí hay, a ver, por eso es importante leer bien el enunciado, porque podría confundirse y decir, aquí donde dice m voy a poner la suma de las dos masas, y no, porque dice, ojo con eso que dice el enunciado, el cuerpo de 3.25 gramos es retirado y el objeto entra en oscilación, o sea, ya solo queda el primero. Entonces, por lo tanto, aquí, la parte de agregarle esa segunda fuerza, ese segundo peso solo me sirvió para calcular la constante del resorte. Entonces, por lo tanto, el periodo será 2pi por la raíz de la masa, que son 2.14 kilogramos, entre la constante del resorte, que es 1342.1 newtons por metro. ¿Okay? A ver si me ayudan con ese cálculo. Cero punto 0.25 me dio a mí. Eso da. 0.21. Muy bien. 0.20. 0.25. Habría una diferencia, obviamente, si usted coloca las dos masas. ¿Sí? Vemos esas particularidades que hay ahora, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con cuando nos dan distancias, ¿verdad? Incluso algunas personas podrían pensar que esa longitud que nos dieron, esos 1.8 centímetros, era la amplitud del movimiento. Y no, no es la amplitud del movimiento. Porque el resorte se estira ya a una cierta distancia, ¿no? Entonces yo no puedo asegurar cuál sería la amplitud para ese movimiento. Ok, entonces no sé si quedó claro la solución del problema o hay alguna duda.
Sumo que sí. Bueno, veamos entonces el segundo sistema que realiza también movimiento armónico simple, que es el péndulo simple. A ver, ¿qué es el péndulo simple? Péndulo simple de una pared, cuelgo una masa a través de una cuerda. Este objeto tiene una masa M. Defino una vertical. Y quiere decir que he desplazado el equilibrio. Esto, un ángulo θ. Lo suelto desde ahí y lo que voy a observar, pues obviamente es que la masa va a empezar a oscilar de un lado para otro. Solo lo voy a mostrar aquí rápidamente en otra simulación cómo se da eso. Solo para que lo vean. ¿Okay? Entonces yo lo desplazo a un cierto ángulo, miren. Ahí tengo la cuerda, tengo la masa que está representada en azul y lo suelto. Entonces tiene las características de un movimiento periódico. ¿Cuál creen ustedes que es la posición de equilibrio en ese movimiento? Cuando está en la vertical. Cuando está en la vertical, ¿no? Entonces, quiere decir que el desplazamiento no se mide en términos de X o Y, como en los casos anteriores, sino que se mide en términos angulares. Por eso aquí puede ver en la misma simulación que me marca en la parte de arriba cuántos ángulos lo he desplazado de la vertical, ¿no? Entonces, lo que antes para nosotros fue el desplazamiento X en el masa resorte, ahora va a ser θ, el ángulo desplazado de la vertical. Pues tiene las mismas características. Creo que aquí se pueden poner los vectores. Sí, aquí se pueden poner los vectores, mire. Mire la velocidad. La velocidad en el punto de equilibrio es máxima. Voy a poner un poco más de amplitud a esto. Y lo voy a poner lento. Fíjese cómo cuando va pasando por el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Y cuando llega a los extremos, pues el vector de velocidad es 0. Y pasa lo opuesto con la aceleración. La aceleración se vuelve 0 en el punto de equilibrio y se vuelve máxima en los extremos. Y lo mismo pasa con la energía. Lo mismo pasa con la energía. No tengo energía cinética, tengo energía potencial. Ahora, la diferencia entre este sistema y el masa resorte que vimos antes es que la energía potencial es de diferente tipo. Es una energía potencial gravitacional. Y la referencia para tomar esa energía potencial gravitacional es la vertical también, ¿verdad? De ahí digo que tiene una altura 0 y cuando está en cualquier otro punto, pues tiene una altura. Eso lo vamos a ver más en detalle mañana. Hoy solo vamos a hacer la deducción de las ecuaciones. Bueno, ya vimos el movimiento, ya vimos que tiene las características del movimiento armónico simple. Ahora probemos matemáticamente que eso es así. Entonces vamos a ir a los apuntes, pero le vamos a poner algunas condiciones, porque este péndulo simple no es un modelo realista, sino que tiene ciertas idealizaciones. La primera es que la masa M, que es la masa del objeto que está colgando, es una masa puntual. O sea, es decir, no me voy a preocupar por la forma geométrica que tenga la masa. La voy a considerar como un punto. Entonces, lo que normalmente hacemos es que tomamos una plomada, o sea, un objeto circular,
que tiene una masa muy pesada, concentrada en el centro de ella, ¿no? ¿Sí? Muy bien. La otra, que es referente a la masa, es que la masa de la cuerda es mucho menor que la masa M del objeto. Esa es la segunda condición. La tercera, aquí hay muchas condiciones que hay que poner, y es que la cuerda es inextensible. Significa que durante cada oscilación la cuerda no va a cambiar su longitud. O sea, es un material que o no se estira mucho o lo dejé colgado durante mucho tiempo antes para que ya se estirara todo lo que se tenía que estirar por la masa, ¿no? La otra condición que le tengo que poner a este movimiento es que oscila en un plano. En un plano. Entonces, si usted fuera un observador que está desde la parte de arriba, donde está colgada la cuerda, entonces lo que vería, si este oscila en un plano, vería que la masa se mueve así, entre dos extremos, ¿no? De aquí para allá. Ok, entonces oscila en ese plano, ¿no? Diferente sería, hay otros péndulos que hacen un movimiento como este, ¿no? Como este. Eso no es en un plano, ¿no? Voy de aquí para allá, o en una elipse, o cualquier, un círculo, una cosa así, ¿no? Entonces, oscila en un plano. Entonces, tengo que asegurarme eso. Sobre péndulo simple será la primera práctica de laboratorio que ustedes van a realizar. Entonces, van a ver que todas estas condiciones, el instructor se las va a explicar de que ya se aseguraron cuando se realizó la práctica. Entonces, muchas de estas cosas se pueden manejar en el laboratorio. Conseguir que la masa sea aproximadamente puntual, para eso lo que hago es que la cuerda sea muy larga. Otra cosa es conseguir que la masa de la cuerda sea mucho menor que la masa de la plomada, pues que sea de un material que sea muy pesado, muy denso. Quiere decir que haya mucha masa concentrada en un volumen pequeño. Obviamente para eso usamos un metal. Que la cuerda sea inextensible, lo hacemos dejándolo estirado por varios días antes, y que oscile en un plano, pues bueno, hay que ser cuidadosos a la hora de hacer el experimento para que eso sea así. Y la última, que pues bueno, creo que es de las más importantes, es la que tiene que ver con que no hay amortiguamiento. No hay amortiguamiento. En la práctica eso es muy complicado de lograr, ¿verdad? Porque la única manera de que no haya amortiguamiento es que usted lo coloque en vacío. Esa sería la única manera, porque obviamente que va a interactuar con el medio, que es el aire. Ahora, pero si usted asegura todas las condiciones de arriba, realmente que el amortiguamiento no es un gran problema. Y lo van a poder ver en el laboratorio, que pues se comporta bastante bien. Ok, entonces, hay dos fuerzas presentes en este montaje. La primera es el peso que va hacia abajo, y la otra es la tensión. Son dos fuerzas las que están presentes. Para estudiar el movimiento, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a definir un sistema de referencia como que si yo estuviera subido sobre la masa. Imagine que es un columpio y usted pues está subido en el columpio. Entonces usted se va moviendo con la masa. Entonces es un marco de referencia. En física eso se le conoce como un marco de referencia móvil. Entonces, por lo tanto, en ese marco de referencia móvil, el eje de las X tendrá aquí, y el eje de las Y coincidirá
coincidirá con la dirección de la tensión de la cuerda. Entonces, ya en ese marco de referencia, yo puedo hacer una descomposición de la fuerza del peso. Entonces me quedaría una componente aquí y otra componente aquí. Si yo uso un poco de trigonometría, voy a borrar y poner esto más abajo. Si yo uso un poco de trigonometría, me doy cuenta que el ángulo que hay entre estos dos, entre la componente y el vector, es el mismo θ que aparece allá arriba, ¿no? Es bastante fácil verlo, ¿no? Porque el vector de peso es paralelo al otro que está en la vertical, entonces son ángulos opuestos. Entonces, si tomo esa referencia, entonces esta componente de acá será mg por el coseno de θ y esta será mg por el seno de θ. Obviamente por la forma en que estoy midiendo el ángulo. Entonces, básicamente, lo que acabo de ver con este marco de referencia MUV es que el objeto solo se mueve en la dirección de X. X va a ser como un vector que va tangente a la dirección del movimiento. Entonces, por lo tanto, yo puedo aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí? No hay movimiento en Y. No hay movimiento en Y. Por la referencia que tomé, repito, por la referencia. Ok, entonces, ¿cuál es la única fuerza que hay en X? Mg seno de θ. Negativa, ¿no? Mg seno de θ. Y del lado derecho lo que tengo es la masa del objeto por la segunda derivada de X, cuidado ahí, de X, debería de ponerle un X entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo noto el movimiento que va a hacer el péndulo, es este, ¿no? Este de aquí. Ese es el movimiento que va a hacer, un segmento de arco. Y nosotros aprendimos en trigonometría que ese arco se calcula como el producto de R por θ, ¿no? Pero ¿quién es R? Es una cantidad que no había escrito anteriormente aquí, pero es la longitud de la cuerda. Entonces, por lo tanto, realmente lo que tengo aquí es un segmento de arco S. Y eso sería la segunda derivada de Lθ, porque R es igual a θ en este péndulo, con respecto al tiempo. Muy bien, entonces, si simplifico esto, veo que tengo la derivada de un producto, pero L es una constante, entonces lo puedo sacar de la ecuación y además puedo cancelar las masas. Entonces me va a quedar una ecuación como mg por el seno de θ igual a L por la segunda derivada de θ con respecto a t cuadrado. Entonces θ se convierte en un desplazamiento. Exactamente la misma definición que tiene la X en el sistema masa-resorte horizontal, ¿verdad? Es el desplazamiento del equilibrio. Solamente la diferencia aquí es que es un desplazamiento angular y allá es un desplazamiento lineal en una traslación, ¿no? Bueno, entonces lo que ando buscando es, ojo con eso, ¿no? Buscamos el movimiento armónico simple y el movimiento armónico simple tenía la siguiente definición, que la segunda derivada de X, que es el desplazamiento, con respecto al tiempo, era el negativo de omega cuadrado por X. Eso es la definición del movimiento armónico simple. Aquí el desplazamiento X está denotado por la variable θ. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es despejar para esa segunda derivada. Si despejo para esa segunda derivada, veo que estoy en un problema. Porque sí me aparece la constante omega cuadrado, pero en lugar de aparecerme el desplazamiento, me aparece el seno del desplazamiento.
el seno del desplazamiento. Ahí, esa ecuación no representa un movimiento armónico simple. No es movimiento armónico simple. Y la definición es clara, ¿no? Por eso no lo es, porque no cumple con la ecuación. Ahora, pero podemos hacer una aproximación que me permita llegar a esa ecuación. Entonces, ¿se acuerda de la clase de cálculo 2? En cálculo 2 ustedes vieron la serie de Taylor. La serie de Taylor del seno de teta. La serie de Taylor del seno de teta es seno de teta igual a teta menos teta al cubo entre 3 factorial más teta a la 5 entre 5 factorial menos teta a la 7 entre teta factorial, 7 entre 7 factorial, perdón, y así sucesivamente. Bueno, entonces obviamente sabemos de cálculo que entre más términos yo tomo de esa serie, más me aproximo a la función. Entonces, ¿qué pasará si yo tomo ángulos muy pequeños? Ángulos muy pequeños. Por ejemplo, si yo tomo, obviamente tendría que usar ángulos medidos en radianes. Si yo tomo, agarre su calculadora y póngala en grados y le pone el seno de, no sé si tengo instalada todavía la calculadora aquí. Voy a ver si aquí está. Si es que mi hijo me agarra esto de estación de juegos. Ok, vamos a ver. No, entonces, aquí. Entonces, si yo pongo el seno, a ver si lo tengo, sí, en grados. Entonces, si lo pongo aquí y pongo, por ejemplo, 1 grado, pero obviamente que lo tengo que pasar a radianes. Entonces, tengo que pasarlo, aquí está radianes. 1 grado para pasarlo a radianes, tengo que multiplicarlo por la factor de conversión, ¿no? Entonces sería, en el numerador tendría pi. Sí, ¿dónde está pi? Aquí está pi. Entre 180 grados. Cierro paréntesis. Vamos a ver. A ver si lo cambio. No, vamos a ver. Hice algo malo aquí. Me debería dar aproximadamente. Ah, no, claro. ¿Cuánto es 1 por pi entre 180? Eso es aproximadamente. Voy a hacer el cálculo. Pero a ver si hago el cálculo. Voy a darle igual. Y ahora hago el cálculo normal. Solamente el 1 por pi entre 180. Ahí está. Vea los dos resultados. Son prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que estoy observando ahí es que cuando el ángulo es pequeño, obviamente en radianes, no en grados, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. En otras palabras, ya en términos matemáticos, ¿qué significa lo que acabo de probar aquí en la calculadora? Significa que si el ángulo es pequeño, entonces a partir del segundo término en adelante de la serie de Taylor, prácticamente estos términos, estos de acá, son aproximadamente 0 si teta es pequeña. Pero bueno, ¿cuál es la definición de pequeño? Entonces, si uno se pone a probar en la calculadora, más o menos ahí hasta los 10 grados funciona. Ya si se va más arriba, entonces ya no es tan buena la aproximación. Entonces, cuando digamos ángulos pequeños, digamos ángulos menores a 10 grados.
Entonces, eso mismo vamos a hacer en la ecuación anterior. Solo con esto termino. Si teta es pequeño, entonces el seno de teta es aproximadamente teta. Por lo tanto, la ecuación de el péndulo simple quedaría la segunda derivada de teta con respecto a t es igual a menos g entre L por teta. Y esto sí es un movimiento armónico simple. Entonces, ecuación de movimiento del péndulo simple. Y es movimiento armónico simple. Muy bien. Entonces, recordemos que el número, la cantidad que multiplica el desplazamiento es omega cuadrado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto que está aquí es igual o se define como omega cuadrado. Por lo tanto, omega es la raíz de G entre L para el péndulo simple. También puedo definir a partir de aquí el período y la frecuencia. La frecuencia es omega sobre 2pi. Entonces la frecuencia será omega sobre 2pi da igual a 1 sobre 2pi por la raíz de G entre L. Y finalmente el período, que el período es el recíproco de la frecuencia. Entonces será 2pi por la raíz de L entre. Muy bien, entonces ahí ya tengo las ecuaciones particulares del movimiento armónico simple para el péndulo simple. Una de las características más importantes que puede uno notar ahí es que es independiente de la masa y que solamente depende de la longitud del péndulo. Entre más larga es la cuerda del péndulo, pues más tardado es el movimiento. Eso es lo que nos confirma. Pues mañana vamos a empezar la clase resolviendo un problema de un péndulo. Vamos a ver algunas de las características que tiene. Y bueno, aquí lo dejamos hoy porque ya se nos hizo la hora. Y cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea de la clase de hoy o de los problemas de tarea, pues no duden en escribirme por el Telegram. Que tengan un feliz día y nos vemos Puedes mover un mañana. poquito para arriba, Lee, antes de. Solo un poquitito. Para tomarle una captura. Ahí. Listo. Hasta Sí, mañana. gracias. Cuídense. Dale. Lick, tengo una consulta A ver, sobre a ver. los laboratorios. Al final del laboratorio sí va a ser en línea, ¿verdad? Con nosotros. Todo es en línea. Nada presencial. Pero no entiendo por qué el registro nos está cobrando el laboratorio si va a ser en línea. Ah, bueno, eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No es una cosa de nosotros, es una cosa de la universidad. Por mí no se los cobraría, ¿verdad? Pero el problema es que el registro, si no paga, le va a cancelar la clase. Sí. Pero bueno, Ni modo. sí, son cosas que a veces no